hemos tenido una discusión sobre el tema de la energía eléctrica y su generación, y quiero compartir con ustedes un informe que es revelador suyo, es del INEGI, el indicador mensual de la actividad industrial de marzo de 2024. Esta es una información que presenta el INEGI. Y para nuestra deliberación y discusión es muy relevante que ustedes conozcan lo que dice el INEGI. Presenta la serie, una serie en el tiempo, de la desestacionalización y tendencia a ciclo de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país. Es una serie del 2019 al 24. Incluye suministro de agua y gas natural por productos al consumidor final. Es esta información. Permítame ponérselas en grande. Esta es la tendencia de generación de electricidad, de comercialización que recibe el consumidor en este país. Y lo que ustedes pueden ver es cómo cae. Esto es lo que dice INEGI. Fíjense, la caída es en 2021. ¿Por qué? Porque este gobierno, en lugar de construir acuerdos, construye conflictos. Podríamos, por supuesto, revisar la Constitución, por supuesto. Podríamos tener un acuerdo de visión de Estado que beneficie a las y los mexicanos, pero optaron por no hacer eso. Los primeros 3 años construimos acuerdos de Estado. Por ejemplo, los programas sociales llegaron a la Constitución porque la oposición votó por ellos. Si no, no hubieran llegado. Sí, es así, compañeros. Si los votos de la oposición no hubieran llegado a la Constitución, esos y otros acuerdos. Esa es la regla. Un acuerdo de Estado donde todas y todos estamos de acuerdo. Pero en lugar de haber optado por ese acuerdo, optaron por el conflicto. ¿Y por qué? Pues porque el pueblo de México no les dio el permiso para cambiar la Constitución. Así de fácil. No tuvieron ni los votos en las urnas ni los votos en el Congreso. No tienen ese permiso. Y eso es importante entenderlo. La consecuencia es que los apagones van a estar un rato en este país. Van a seguir. ¿Podríamos haber hecho un acuerdo de Estado distinto? Sí. No se quiso. Y ahí están las consecuencias. Por eso es tan importante, compañeros, entender de qué va esto la democracia. Y lo que hemos visto es una sistemática, profunda regresión autoritaria. Y por eso vamos a volver a salir este domingo. Salimos el 13 de noviembre del 22 para derrotar el Plan A. El Plan A era lo mismo, una reforma constitucional regresiva en materia electoral en lugar de construir un acuerdo. Hicieron una propuesta solo ustedes, sin que pudiéramos construir un acuerdo. Y se les derrotó en las calles. Luego vino la derrota del Plan B. Volvimos a salir en febrero del 23. Y sí, claro, es un derecho de las minorías ir a la Corte. Faltaba más. Faltaba más. Y los volvimos a derrotar. Y tienen que tener claro que les vamos a derrotar el Plan C. Y vamos a salir este domingo, miles de millones de ciudadanos, a construir nuestros derechos. Es un derecho. Sí, porque esa es la potencia que tenemos. Apréndanlo, escúchenlo. Me conformo que en las calles sean cientos de miles, pero su potencia es esa, compañeras, compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta tanto? Porque las y los ciudadanos tenemos el derecho de tener una opción. Una opción. La autoridad no la puede. Al contrario, esa sí debe ser neutral. Termino, presidente. Quiero hacer una invitación, compañeros, compañeras. Permítame, el orador. ¿Con qué objeto, diputada Marcela? Escaño. Sí, gracias. Sí, señor presidente, para hacerle una pregunta al señor orador, si me lo permite. Claro que sí. La pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. Señor orador, senador Álvarez y Casa, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, emitió
lo que diría yo un avanzado esquema para estímulos fiscales, para el nearshoring, lo que se conoce como relocalización, de exención de impuestos. Es algo muy positivo para atraer inversión extranjera directa y capital y generar una fuerza laboral. ¿Usted cree que con el esquema que se tiene actualmente en la Compañía Federal de Electricidad y el nivel de infraestructura con la que cuenta el país, teniendo y sopesando el esfuerzo que hace el gobierno en meter ese estímulo fiscal, usted cree que esa infraestructura va a atrae o retrae la inversión extranjera directa en el sector? Y no me refiero al sector genérico productivo, pero me refiero a la energía eléctrica a la que usted está haciendo referencia. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Tiene hasta 2 minutos para dar respuesta, senador. Gracias, presidente. Mire, diputada, le agradezco. Desafortunadamente, en las condiciones actuales, eso no va a pasar. Hoy, la demanda de la energía eléctrica para la industria es un factor que no está contribuyendo a que lleguen inversiones a México. De por sí, ya el fenómeno de la falta de electricidad, ya no digo industrial, está afectando a los hogares, a los hospitales, a las escuelas, a las calles. Es muy importante que tomemos eso en cuenta. Si es una oportunidad, sí, porque la relocalización de empresas de Asia tiene México una ventaja extraordinaria por nuestra condición de frontera con Estados Unidos. Pero se están yendo a otros lugares de América Latina y de Centroamérica, porque también hay posibilidad allá de mucho más energía y las soluciones que van a llegar van a tomar tiempo en implementarse. Son inversiones que tardan 5 o 6 años. Por ejemplo, la compra de Iberdrola, pues está bien, le compraron Iberdrola, pero esa capacidad ya estaba instalada. No vamos a aumentar la capacidad de generación de electricidad. Y sí necesitamos eso para poder atraer esos capitales. Estamos teniendo un problema ya en el norte o en otros lugares de la República que afecta nuestra capacidad de atracción. Por esto este tema sí requiere un acuerdo de Estado. No es necesariamente que la visión de Morena, la nuestra, sea correcta o no. Necesitamos un acuerdo país. Necesitamos entender que hay que construir un acuerdo que permita potenciar al país. No es la empecinada visión de uno u otro lado. Tenemos que construir un acuerdo país porque hoy lo que tenemos son apagones. Hoy ese es el estado de situación. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta que esto es un ejemplo de lo que pasa. Pasó en la reforma electoral, pasó en la reforma judicial, así sucede. No podemos construir un modelo de país solo con la pertinencia o la creencia de que nuestra visión es la única. Tenemos que construir esos acuerdos de estados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues este resultado que estamos hoy viviendo en apagones. Concluya. Gracias. Termino mi intervención, presidenta. Adelante. Hombre, quiero insistir. Hombres y mujeres libres, nos vemos el domingo en el Zócalo y en 84 lugares más. Y termino, presidenta, con una atenta invitación. Se encuentra con nosotros José Jadiel Ávilas Lujano, integrante del equipo representativo de la Facultad de Derecho en el 11º concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional. Muy bienvenido. Y dicho certamen se va a realizar en La Haya. Muy bienvenido. Nos da mucho gusto que estés acá. En los Países Bajos, del 24 al 1 de junio. José Jadiel nos va a representar y es el representativo de la UNAM. Les quiero pedir, compañeros, que quienes tengan condiciones, es una invitación, no es, les pido por favor su tolerancia. Concluya, por favor, senador. Les invito a quienes estén en condiciones podamos financiar su viaje para que represente a la UNAM y a México en ese concurso internacional. Por su tolerancia, Gracias, muchísimas senador. gracias. Gracias. Qué bueno, de verdad me da mucho gusto que hayan traído el tema electoral y sobre todo que hayan traído la palabra mentiras. Porque si hablamos de mentiras, en este país hay un campeón indiscutible. No hay un mentiroso más grande que el de Palacio Nacional. Desde que era candidato, desde que era candidato, ofreció que la gasolina bajaba. ¿Bajó? Claro que no. Ofreció que el ejército y la marina iban a los cuarteles. ¿Fueron a los cuarteles? Ofreció que íbamos a tener seguridad en 6 meses. Han pasado casi 6 años. ¿Tenemos más seguridad? Es todo lo contrario. Y orden en la economía. Vinieron a decir aquí los que nos quieren mandar a una facultad de economía.
yo creo que ellos fueron y lo suspendieron el primer día. Porque cuando hablamos de orden de la economía y hablando de las casas, de lo que se tiene que hablar es de equilibrio. Y en este país, en la economía, lo que no hay es equilibrio. Tiene un déficit como nunca, el más grande de la historia. El déficit de esta administración. Más de 2 millones de pesos de los ingresos provienen precisamente de préstamos. También dijeron que no iban a endeudar al país. Mintieron. 10 billones era la deuda cuando llegaron y hoy representa 16 billones de pesos. No saben tampoco ni de aritmética, porque de 10 a 16 hay un crecimiento del 60% y eso es culpa de ustedes. ¿Cómo que no hay deuda? ¿Cómo que no hay mayor ineficiencia? ¿Cómo que no hay mayor ineptitud? Y en salud, ¿no mintieron? No dijo mentiras el presidente, no habló de Dinamarca. ¿Dónde está Dinamarca? Sí sabemos dónde está Dinamarca, pero México en salud no se parece, pero ni un ápice a Dinamarca. Ahí hay, por cierto, acaban de darse los datos del subejercicio criminal en salud. 104,000 millones de pesos que desviaron, porque esa es la palabra. Ni siquiera es un subejercicio por incompetentes que lo son, sino además que desviaron recursos. 104,000 millones de pesos en salud, cuando hay gente muriéndose por culpa de ustedes, de este gobierno. Hoy lo que tenemos es a gente que grita, como se está gritando aquí, que interrumpe, como están pretendiendo interrumpir aquí, pero que no tienen la razón ni argumentos. Permítame el orador. Convoco a la asamblea que se conduzcan con respeto con los oradores. Todos tenemos el derecho de expresar libremente nuestro pensamiento y es nuestra responsabilidad mantener el orden. Si quieren el uso de la palabra, la tribuna se les dará, solicítenla con respeto. Permítame el orador. ¿Con qué objeto, senadora Nancy de la Sierra? Era para pedirte orden en el Pleno, Presidenta. Muchas gracias. Sí, gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Gracias, Presidenta. Agradezco mucho su intervención para llamar al orden y preguntarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta? Sí, 1 minuto para la pregunta y 2 para la respuesta. Ya no interrumpo. En cuanto concluya su pregunta, la respuesta es en automático. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Senador Yulén, usted acaba de hacer mención de un tema de la mayor importancia. Usted acaba de hacer alusión a un tema de la mayor importancia, el subejercicio, que en realidad es un subejercicio criminal en salud. Es profundamente irresponsable. Cuando hay gente con enfermedades, cuando venimos saliendo de la pandemia, cuando tenemos las complicaciones que hemos tenido de abasto médico, una megafarmacia que surte menos de 3 recetas al día, ¿puede usted explicar a más detalle qué significa, qué implica este señalamiento del subejercicio en salud que literalmente le va la vida a la gente en ello? Contrario a lo que se piensa, por la disminución de los servicios de salud, este es el sexenio de la privatización de la salud, porque la gente tiene que pagar fuera del servicio público. ¿Es tan amable darnos su valoración, su opinión? Adelante. Gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que lo que ocurre en salud es eso, justamente, un subejercicio criminal, en donde la gente ha muerto. Hay personas que hoy estarían vivas si no fuera por ese subejercicio. La mitad, el 49.7% del dinero para salud no se invirtió, se desvió, se fue para otros lados, entre ellos a Cuba, a los médicos cubanos. Por cierto, médicos cubanos que empezó esa práctica de trata de personas, de obligados, de esclavos de trabajo, precisamente en el 2020. ¿Y saben quién la empezó? ¿Saben quién la empezó? Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, invirtió para ese programa 255 millones de pesos. Ella fue la principal promotora de los médicos cubanos, limitando a 51,000 mexicanos médicos desempleados. Entonces no hacen falta médicos mexicanos, lo que hace falta es voluntad, lo que hace falta es tener un poco de eso para respaldar a los mexicanos
en este país y tengan el trabajo que merecen. Porque además, hay que decir, en eso del subejercicio y todo, se gastan en Cuba millones, cientos de millones de pesos de manera literal, le pagan a cada médico cubano, ahí están los documentos, en una operación aritmética muy fácil, se obtienen gastos para ellos de alrededor de 144,000 pesos mensuales. Yo le pregunto a un médico en el país, en el servicio público, ¿quién puede ganar 144,000 pesos por su salario al mes? Y los cubanos, eso es lo que hoy están cobrando. Eso es lo que hoy están cobrando y ahí están los datos. No me los estoy inventando, ahí están los datos de ustedes mismos. ¿Les duele? Porque claro, el presidente de las mentiras, el campeón universal de las mentiras que tenemos en Palacio Nacional, su respuesta, presidenta, adelante, es justamente su presidente. ¿Y quién quiere seguir con esa técnica de las mentiras? Su candidata. Los mexicanos ya se dieron cuenta, no son ni tontos ni quieren seguir por el mal camino. Lo que quieren es que lo gobierne alguien que realmente pueda hacer las cosas bien. Y esa se llama Xóchitl Gálvez. Y les duele mucho. Yo sé que les duele, que realmente saben que van a perder la elección. Hoy, cuando hablábamos justo de los apagones al inicio, ¿de quién son culpa de los apagones? Pues de ustedes, de Morena. A ver, desde el 3 de diciembre de 2018, a 3 días de haber iniciado esta gestión, de este terrible gobierno, de este gobierno fallido en México, bueno, pues ahí se suspendieron todos los proyectos para la nueva generación de energía eléctrica. Ahí, 3 de diciembre de 2018, claro, pues hoy no hay energía, pues si no hay proyectos, si tu gobierno no los permitiste, ¿cómo de qué te quejas? ¿A quién le quieres echar la culpa? Permítame, y hablan de la senador. inversión extranjera. Permítame, disculpe la interrupción. ¿Con qué objeto, senadora Nancy de la Sierra? Senadora, no sé si cambió la forma de colgar alguna manta, como lo acostumbrábamos en el Senado mexicano, en periodo ordinario lo tenía que hacer un senador o senadora, no empleados. Lo están haciendo asistentes de algunas senadoras o diputados. Es el ya senador salió, Holguín. no, ya salió, es que lo estaban colgando sus asistentes. Perdóname, senador. Continúe, por favor, el orador. Continúe el orador. Gracias, presidenta. Solo para concluir, este 19 de mayo, el próximo domingo, habrá una concentración masiva como nunca en la historia de este país. Invitamos a todos los ciudadanos de México, libres, que no quieren este desastre de gobierno, que no quieren este segundo piso de mentiras, de traiciones. Lo que estamos realmente es convocando a que aquellos que quieran que este país tenga otro camino, que se logre el bien posible, que vayan, que asisten en libertad, que en absoluta calma apoyar a la marcha y con ello a quien va a ser la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Ella va a ser la presidenta, aunque no les guste, aunque se les duela toda el alma. Ella va a ganar la elección, no tengan una duda. Vamos pues todos el 19 de mayo a buscar ganar esa elección en la calle, después al debate y de ahí hacer evidente el triunfo de Xóchitl y de la alianza, porque así va a ser. Gracias por traer el tema a las mentiras y al campeón de ellas, de las mentiras, le decimos, ya te vas a tu rancho, afortunadamente para los mexicanos. Gracias. Estaba yo sí un poquito extrañado porque yo planteé en la mesa directiva que habláramos sobre las mentiras de la oposición, pero ya para la próxima voy a pedir que hablemos sobre la ignorancia de la oposición, sobre sus falsedades y fanfarronerías, porque eso es lo que hemos escuchado aquí de los oradores de Acción Nacional. Les preocupaban a algunos de ellos los apagones. Yo decía, bueno, pues ¿qué fue lo que discutimos en la mesa directiva? Pero ya entendí, es que sí andan muy angustiados, compañeras, compañeros, porque la que está totalmente apagada es su candidata a la presidencia de la República. No hay nada que la pueda prender y eso lo ha decidido el pueblo de México.
Algunos pensaban que se había encendido, pero queda claro, totalmente claro, después de escuchar cómo le piden al Movimiento Ciudadano a ver si se suman, ya perdieron. Este arroz ya se coció. Claudia Sheinbaum Pardo será presidenta de la República porque esa es la voluntad del pueblo de México. Y así va a ser, como ha sucedido en todas las elecciones, porque yo los he escuchado, elecciones en estados que vienen a fanfarronear de que les va a ir muy bien. No, a ustedes el pueblo ya les dio una patada en el trasero y los puso en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir. Fanfarrones, eso es lo que son, y nosotros aquí les vamos a seguir diciendo sus mentiras. La verdad es que la oposición ya no se levanta. Desde que perdieron dramáticamente en el 2018 ya no dan pie con bola. Antes en lo oscurito PRI y PAN, ahí andaban haciendo sus complicidades hasta que tuvieron que hacerlo de manera pública. Lástima, con un partido que alguna vez fue de izquierda como el PRD. Pero su destino es invariable, invariable. Van a ser una bancada cada vez más pequeña, porque la gente ya no confía en ustedes. ¿Y cómo va a confiar? Sabe que hay dos proyectos de nación los que están en disputa, y ustedes lo demuestran con sus reflexiones sobre el tema del sistema eléctrico nacional, que lo único que piensan es en el negocio, a ver con quién quieren compartir, y por eso aquí vamos a venir a decirles cada vez que sea necesario, vengan para que aprendan. En la cuarta transformación no vamos a permitir que anden de fanfarrones sin que se reciban su medicina, como lo ha dicho muchas veces aquí el compañero Noroña. Permítame, el orador, por favor. ¿Con qué objeto, senador Navarro Rojas? Si me permite el orador hacerle una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta? ¿De quién, perdón? Del senador Navarro Rojas. Adelante, senador. Diputado. 1 minuto para la pregunta y 2 para la respuesta. Gracias, diputado. Hacen mucho alarde del evento del domingo. El periódico El País hace unos días sacó una nota donde los desenmascara. Decían que era un movimiento ciudadano, que eran participaciones ciudadanas, pero evidentemente desde la primera fue un evento partidista donde acarrearon gente de las delegaciones políticas donde trabajaban, los obligaban. Muchas gentes no sabían a dónde iban, venían de Aguascalientes, de Querétaro, de donde tenía el PRIAN o donde tiene el PRIAN justamente sus huestes. Hoy ya se habla justamente de que es un movimiento partidista totalmente. No utilizan sus colores, les da pena el rojo, el amarillo y el azul, utilizan el del INE. Esto es deleznable. Pero bueno, ¿qué opina usted justamente de este evento del domingo, donde dicen que es multitudinario, que nunca se ha visto nada de esto? Es una patraña justamente de la oposición, pero me gustaría que usted me diera respuesta al respecto. Muchas gracias. Te daré, compañero senador, con el permiso de la senadora presidenta, la opinión personal, pero que es algo que recojo en mis distintos recorridos por el país y por supuesto por mi estado. Los únicos emocionados con esta marcha son estos compañeros y estas compañeras. No saben lo que piensa el pueblo de ustedes. Desde hace mucho, dice la gente de México, ustedes ya marcharon. Desde hace mucho, desde el 2018, en cada elección ya marcharon y van a volver a marchar, porque el pueblo no admite que ustedes intenten regresar a seguir jodiendo al pueblo de México, que es lo que hicieron cuando malgobernaron este país. Así es que estamos listos. Y prepárense, porque yo no pensaba venir la próxima semana, pero ya me gustó, mejor si voy a venir, y voy a proponer que además de que sea el proceso electoral, sea sobre qué tan fanfarrones, hipócritas, falsos, mentirosos son en la oposición. Senador, te respondo con mucha claridad. Hay dos proyectos de nación. Uno, que nada más busca que los privilegios que ya perdieron los machuchones, como les dice Andrés Manuel, pretendan regresar. No, nosotros estamos con el pueblo. Nosotros orgullosamente decimos, en 7 de cada 10 hogares hay
quien recibe un programa social, 12 millones de adultos mayores, 12 millones de familias cuyo uno de sus hijos tiene una beca. Y eso es lo que les puede a ustedes, porque ustedes decían, vamos como mandando los apoyos de arriba hacia abajo. No, por el bien de México, primero los pobres, primero los de abajo y al último los machuchones como ustedes. No se los vamos a permitir. Eso es lo que está en juego, mi querido senador. 2 proyectos de nación, y por eso puedo decir con mucha claridad, la cuarta transformación va a continuar y Claudia Sheinbaum Pardo será la presidenta de México. Por supuesto que sí. Continúo, mi querida. Continúe. Bueno, y aquí en la Ciudad de México les vamos a dar una verdadera madriza. Es el único que puede ir este señor Taboada Sisa a la cárcel. Por eso anda buscando allá ampararse, porque ya no sabe qué hacer. Eso los pinta a ustedes de cuerpo completo. Y por eso la gente les dice, ya, regrésense de donde nunca debieron haber salido. No tienen amor al pueblo, son traidores. Lo demostraron en el asunto del sistema eléctrico nacional, cuando pudimos haber hecho algo más. Y aquí vienen a plantearnos que acuerdos. ¿Qué acuerdos? El acuerdo que estamos haciendo que salga adelante es el de que por el bien de todos, primero los pobres. El orador, le pido por favor. ¿Con qué objeto, senadora Graciela Gaitán? Si me permite el orador hacerle una pregunta. Claro. Acepta la pregunta el orador. 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. ¿Cuál es su opinión en el tema de seguridad en el país? Ya que la candidata de la oposición, cuando fue a mi estado, habló puras mentiras. Porque para muestra un botón, quiero decirle que la estrategia del gobierno del estado ha disminuido el 71% en feminicidios, el 90% en el robo en casa, habitación, y así puedo seguir diciendo muchas cosas. Y se atreve a decir que hay mal gobierno cuando no conoce la realidad de cada uno de los estados y mucho menos tiene visión de lo que está sucediendo en nuestro país. Espanto. Sí, gracias, compañera. Si me permite, senadora presidenta, responderé. Adelante. Por supuesto, por eso yo planteaba que aquí la pregunta que tendríamos que debatir es qué tan mentirosa es la candidata de la oposición. Y nada más falta revisar, nada más basta revisar unos datos. Cuando ella fue jefa delegacional, la incidencia delictiva aumentó 30.44%. No es debate, son los datos que ustedes no quieren ver porque prefieren darle la vuelta, como el avestruz meten la cabeza a ver si nadie se da cuenta. Y como eso, en muchos otros rubros, la comisión de diversos delitos creció exponencialmente en Miguel Hidalgo cuando ella fue responsable de esa demarcación. Proliferó el narcomenudeo. Si hay alguien que tiene relación con los narcos, es precisamente la candidata de Acción Nacional. Y por eso hay que ponerle los puntos sobre las íes, pero permíteme, compañera, que haga referencia a algo que no puedo quedarme callado, porque aquí vienen a plantear mentiras. Ya las desnudó el compañero senador Gabriel García, pero no existieron ningún subejercicio. O no entienden, o sus asesores de plano cámbienlos, porque no están entendiendo lo que está sucediendo. El ramo 12 del sector salud se ejerció ahí la totalidad del presupuesto modificado, recordándoles a todas y a todos, para ver si así aprenden, que el presupuesto reducido del ramo 12 fue transferido al IMSS Bienestar. Así es que no vengan aquí a tratar de confundir al pueblo de México. Este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, del cual deberían ponerse de pie cuando lo mencionan y lavarse la boca, es el mejor presidente que ha tenido nuestro país en el México moderno. Y por eso les duele que uno les diga sus mentiras. Continúo con mi tiempo. Adelante. Para decirles, no quiero dejar de mencionar, aunque sé que hay una efeméride, aquí ya hay en la ciudad capital
un grupo importante de maestras y maestros de varios estados, entre ellos los de Oaxaca. Yo aprovecho para hacerles una felicitación sincera. Son luchadores sociales. Aquí ellos y Claudio X González los han tratado de denostar. Pero en estados como el mío del sur sureste son verdaderos luchadores sociales. Nosotros en la Cuarta Transformación los hemos defendido. Así es que si algo puedo decir de las maestras y maestros de México y particularmente de las maestras y maestros oaxaqueños es larga vida al Magisterio Nacional, larga vida al Magisterio oaxaqueño. Gracias, aunque algunos no aprendieron las lecciones, otros sí las aprendimos, senadora presidenta. Le agradezco mucho y como dijera Noroña, tengan para que aprendan. La semana que entra les doy otra dosis de su medicina. Pues aprovecho este minuto por alusiones para decir ya, no estén fingiendo. La marcha del domingo es de la mano de Alito. Es de la mano de Alito, del PRI, del PAN, de la peor de las podredumbres. No le den ese perfil y mejor ya reconózcanlo como ya se reconoció que se tiene que especificar en sus gastos de campaña de la gelatina, pero ni así van a levantar. Lo que está pasando es que están temblando como una gelatina completamente blandengue. ¿Saben por qué? Porque ya fueron al Tribunal Electoral a negociar en lo oscurito y a crear una idea de poder anular el proceso. Eso ya le salió mal a Fox cuando quiso desaforar al licenciado López Obrador. El pueblo de México se organizó. Concluya. Entonces ya déjense de falsedades, déjense de hipocresías. Y van a ver cómo el pueblo de México los va a juzgar. Concluye. Se concede un minuto por alusiones al diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidente. Dice la oposición en tribuna que miles de millones van a ir a la marcha rosada del próximo domingo. Aunque el pueblo chino saliera en masa, solo son 1.300 millones. Ya están delirando. Dicen que la ciudadanía ya nos abandonó y el compañero presidente trae 70% de respaldo popular y Claudia Sheinbaum Pardo trae arriba del 60%. ¿De qué ciudadanía me hablan? Están delirando. Bueno, si están tan seguros que van tan bien, ¿por qué se le hinca a Alejandro Moreno, a Álvarez Maínez, diciendo que ya se va a volver monje tibetano, que ya va a ser bueno, que ya no va a ejercer violencia política de género, que va a renunciar, que no renuncie al PRI, que lo acabe de desaparecer, así como los sepultureros del PRD? Larga vida la permanencia de Alejandro Moreno al frente del PRI. Muchas gracias. Gracias, diputado. Lo anormal, lo que no es lógico ni natural es que quienes ya le fallaron a México se quieran vender como los salvadores de la patria. No es normal que puedan aspirar a gobernar este país cuando le han fallado tanto a México. Lo que es normal es que un joven de 38 años los ponga contra la pared, PRIAN, porque no nos veían venir, porque no querían que hubiera otra opción, porque no querían que nos escucharan y nos vieran que sí somos distintos. Estamos a 4 días, escasos 4 días del debate presidencial, el tercer debate. Nosotros estamos contentos, entusiasmados, emocionados y otros muy nerviosos. Vamos a dejar claro que Jorge Álvarez Maínez es el candidato más preparado para ser presidente, el de las ideas y el del don de la palabra, que es el candidato de las y los jóvenes de este país y que también será el presidente que trabajará por la justicia intergeneracional para todas y todos.
va a dejar claro en este tercer debate Álvarez Maínez que es el candidato que no está sujeto a poderes fácticos y arreglos entre las cúpulas de los partidos políticos, que es un presidente libre para hacer, para cambiar y para dar esperanza, porque quienes están ya fallaron. Es el candidato que emociona, que entusiasma, que contagia, que innova y que sorprende. Ya viene el cuarto debate. Vimos que el de las propuestas es Maínez y cómo las candidatas estaban peleándose para ver quién era la peor en esta competencia. Es un posicionamiento político, pero yo traía un punto de acuerdo que me parece muy importante. Soy de Sonora. Espero que las diputadas y los diputados del Verde en Sonora se manifiesten. Vengo a defender a Sonora, a exhibir, a visibilizar, a exigir que el gobierno del Estado ponga atención a lo que está sucediendo. El proyecto del tren Imuris, el tren fantasma, inició su construcción sin antes haber realizado el manifiesto de impacto ambiental, documento necesario para socializar a la población, para realizar una consulta libre, informada, según lo recomienda la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre trabajo, pueblos indígenas y tribales de países independientes. Sin haber aplicado el manifiesto ambiental de lo que se conoce como el tren fantasma en Imuris, Sonora, se inició la construcción de esto sin consultar a la población afectada, así como sin respetar la propiedad de productores agrícolas y ganaderos por donde pasa el nuevo trazo de las vías ferroviarias. El MIA se publicó apenas en abril de este año, cuando ya la obra estaba bastante avanzada y el daño tanto al medio ambiente como a la propiedad de muchas personas ya es irreparable y irreversible. El Aribabi es un área natural protegida hace más de 20 años que comprende una superficie de 13,000 hectáreas que se localiza en el municipio de Imuris, Sonora, y que es parte del importante corredor biológico de la Sierra Azul, El Pinito, un lugar clave en la región para la conservación de la diversidad norteamericana. Es muy importante para la ruta migratoria por donde pasan osos negros, tejones, ocelotes, venados e incluso jaguares. La nueva ruta del tren fantasma pone en peligro la vida de estos animales, muchos de ellos en peligro de extinción y que son sumamente necesarios para el desarrollo del ecosistema. La ruta del tren fantasma también pasa a escasos metros de la misión Cocóspera, una zona arqueológica protegida por el INAH. En Nogales, Sonora, la ruta trazada del tren fantasma pasa por debajo de 3 colonias emblemáticas de la ciudad y que la construcción del túnel pasará el tren afectando. También obliga a que sean reubicados y que se les indemnice. Estamos viendo que es un modo de operar de Morena, el despojo y no cuidar el medio ambiente. El punto de acuerdo es un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno de Sonora y al Instituto Nacional de Antropología e Historia que verifique posibles afectaciones que pudieran ocasionar la construcción de este tren. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez Alatorre del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Al pueblo de México, primero quiero comenzar con una cálida felicitación para los maestros y maestras que hacen patria todos los días en sus aulas. Por otro lado, quiero dirigirme al pueblo de México a platicarles, a explicarles que la derecha está herida, la derecha está ardida, la derecha está rosada. Entonces, ¿por qué les digo lo que les comento? Porque están utilizando ahorita toda clase de artimañas para continuar con su modus operandi de mentir, de hacer montajes, de distorsionar la realidad. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que hay una abismal diferencia que en las urnas se confirmará. Hoy todas las encuestas ponen a Claudia Sheinbaum en una holgadísima ventaja respecto al segundo lejano lugar. Y eso los tiene desesperados.
al grado que la derecha hace ya mucho tiempo que abandonó a la señora X como su candidata. Ahí la tienen al garete. Y andan ahorita tratando de repartirse los despojos. Por eso se pelean ahí Alito con Maines y le suplica y dice mentiras. ¿Quién le puede creer al señor Alito? ¿Quién le cree a Alito? Ni los suyos. Andan diciendo, llegan al extremo de querer seguir engañando con que son ciudadanos. Hay un senador aquí que llegó por el voto con el PAN, por supuesto, y llegó y se declaró independiente o sin partido. Y después ahora ya siempre sí es del PRD. Y así otros que llegaron con la Cuarta Transformación y fueron independientes y fueron quién sabe cuántas cosas. Y la propia señora X dice que ella es candidata ciudadana. Y andan diciendo que su marcha rosada de los rosados del domingo es una marcha ciudadana. ¿Por qué dicen que son ciudadanos y que es la marcha ciudadana? Porque les da vergüenza decir que son el PRIANRD. Les da vergüenza ser el PRIANRD. Entonces mejor quieren ser ciudadanos. Nada más que el pueblo ya los conoce. Pero hay una advertencia para el pueblo de México. Hay que estar alertas, porque fíjense que ya los descubrimos. Andan queriendo ganar con el lawfare lo que no sacarán en las urnas. Están urdiendo un plan de anular casillas. Quieren anular entre el 25 y 30% de las casillas. ¿Cómo? Con que no se instalen, con que se roban las urnas, con las casillas zapatos, con las inconsistencias en las que son expertos. Pueblo de México, alerta. Eso es lo que están haciendo, porque con eso pretenden invalidar la elección. Como no hay manera de que la ganen con votos, no hay forma, entonces quieren judicializar la elección y por supuesto que con sus aliados del Poder Judicial, pues anular una elección que será a todas luces con cargo al pueblo de México. Entonces, es muy importante estar alertas, cuidar las casillas, ir a votar, que todas las personas participen. Todas y todos tienen derecho a participar, lo que quieran expresar con su voto, pero es muy importante el deber ciudadano. Y quiero aquí nada más responder a un señor furibundo que dice que estamos muy asustados y muy desesperados por la marcha de los rosados del domingo. La verdad, yo estoy ya, miren, así se me cuecen las habas por su marcha de los rosados. Nos urge que salgan, nos da muchísimo gusto verlos en la calle. ¿Saben por qué? Porque pasan varias cosas. Uno, es un derecho democrático y queda invalidada su tontería esa de que vivimos una dictadura, porque ningún dictador los dejaría marchar. Segundo, se exhiben las miles de mentiras con las que engañan a las personas que son sus adeptos, porque además no tienen empacho en decirlas en las entrevistas callejeras, todas las mentiras que les están diciendo. Luego exhiben su clasismo, su odio, su racismo. Siempre es una muestra de odio, de clasismo y de racismo. Y además de las cosas más maravillosas es que acaban exhibiendo, como va a ser en la marcha de los rosados del domingo, los pactos inconfesables de que son el PRIANRD. Ya tienen que salir destapados, ya salen del closet del PRIANRD y entonces se manifiestan como lo que son, como la horda de mentirosos y corruptos que sumieron este país en el desastre del que vamos saliendo apenas. No cabe duda que estamos viviendo un momento estelar de la historia. Pocas generaciones tienen la oportunidad de estar en la toma de decisiones, en los parteaguas coyunturales, en el cambio de la historia de una sociedad. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad, pero celebro, como lo he dicho en otras ocasiones, venir a escuchar a esta tribuna a los corruptos exigir justicia y transparencia. Celebro venir a escuchar a quienes hicieron de la extorsión institucional una costumbre, venir a exigir justicia. Lo celebro porque en verdad pensé que nunca lo iba a escuchar, nunca. Y hoy veo aquí al PRI y al PAN asociados desgarrarse las vestiduras. Yo le digo al pueblo de México, a quienes han engañado de manera artera y cobarde,
porque a ustedes no les da vergüenza, eso me queda claro. No les da vergüenza tener una alianza con el PRI, con ese PRI que señalaron que era el demonio antidemocrático en este país y al que había que destruir y enterrar. Hoy están aliados con ese PRI, con el muertero de Alito. Y les voy a definir qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el concepto muertero. Es el que prepara el cuerpo de los muertos y está preparando el cuerpo del PAN también para enterrarlo junto con el PRI. Y del PRD, pues creo que ya están muertos, pero no se han dado cuenta todavía. Y fíjense nada más también, porque hablan de la candidata de las mentiras. Yo no me voy a referir a ese concepto, solo quiero invitar al pueblo de México a reflexionar en base a la historia y a la congruencia de quienes participan en este proceso electoral. ¿Por qué le da vergüenza a Xóchitl Gálvez decir que es panista? ¿O le da acaso al PAN vergüenza decir que Xóchitl Gálvez pertenece a sus filas? Fue candidata a gobernadora por el PAN, fue de jefa delegacional por el PAN, es senadora por el PAN y hoy su candidatura a la presidencia de la República es producto de un acuerdo corrupto entre el PAN y el PRI donde se repartieron Coahuila y está firmado por Alito, por Marquito, por Rubencito Moreira y también por el actual gobernador del estado de Coahuila, donde dijeron que le tocaba la candidatura al PAN y engañaron a gente seria, de los pocos priistas serios, como a la senadora Beatriz Paredes, y la hicieron participar en un proceso que ya estaba pactado. Y les quieren decir que es una candidata ciudadana. Y los están convocando a que vengan a apoyar esa alianza perniciosa y esa alianza mafiosa entre el PRI y el PAN y el PRD, que quieren regresar a la presidencia de la República para terminar de destruir lo poco que dejaron parado en este país. Yo no creo que la reconstrucción de México se vaya a dar con quienes provocaron las ruinas. Y eso es lo que ustedes le vienen a decir a México. ¿A poco ya aprendieron y ya se olvidaron de lo corruptos que han sido, de lo ineficientes, del daño que le hicieron a este país con el pacto con el narcotráfico, donde hoy seguimos pagando las consecuencias en muchos rincones de este país? Estamos limpiando la porquería que dejaron. Y ahora vienen a quejarse porque no lo hemos hecho rápido como ustedes quisieran. Siguen viviendo en el país que ustedes provocaron. Y lo que estamos haciendo en esta generación y en la cuarta transformación es cambiar el rumbo de México con justicia social. Escucho de veras con sorpresa que vengan a defender la privatización de los recursos públicos de México, que hoy se están regresando a los que menos tienen. Y aunque les duela, porque les duele, porque lo que ustedes quieren es que los recursos públicos se repartan entre las cúpulas empresariales, entre los grupos privilegiados, que Alito, que los Rubénes Moreira, que los Yunes, que toda esa bola de generación corrupta que se ha enriquecido a base del pueblo siga embolsándose los recursos públicos. Eso es lo que quieren. Nosotros no se equivoquen. Nosotros estamos regresando al pueblo de México, a los que menos tienen, los recursos públicos que ustedes les negaron. Por eso las pensiones de adultos mayores, por eso las becas de jóvenes. Y quienes vienen aquí a decir o hablar de corrupción de grupos cercanos al presidente, tengan el valor de denunciar. No vengan a hablar nada más y a pedir una investigación oficiosa. Denuncien, porque esa es su responsabilidad. Son una oposición cómoda, porque hoy como nunca se reconocen sus derechos en este país. Gracias, Presidenta. Pues yo, para seguir con el hilo de la persona que me antecedió, efectivamente los que votaron en contra de la reforma eléctrica son unos traidores y lo van a hacer para siempre. Son unos traidores porque votaron en contra justamente de que se acabara con todo lo que es el monopolio de la iniciativa privada. Son los responsables de que hoy empresas como OXXO, como Televisa, como TV Azteca paguen cantidades irrisorias en su luz. Son unos traidores y lo serán para siempre. Yo quiero comentar que la candidata de las mentiras, hace unos meses cuando la entrevistaban decía que era inapropiado, que no era justo que un político hiciera negocios con los gobiernos.
Pero hace poco en una entrevista que le hicieron, no le quedó más que reconocer que solamente dice ella, o dijo ella, que tenía 8 proyectos con los gobiernos anteriores, 8 nada más. Y esos 8 proyectos significaron 80 millones de pesos. Fíjense qué bonito, fíjense que nada más, qué chistoso, qué cínico, ¿no? Qué muestra de cinismo. Nada más hice 8 que me significaron 80 millones de pesos. Eso es totalmente inaudito. Pero bueno, esa es la candidata de las mentiras. Y quiero decirles también una cosa. Todos conocemos quién es Xóchitl Gálvez. Yo decía en mi participación de la semana pasada que incluso va a perder. Ya no me voy a su municipio, sino en su sección electoral, porque lo conocemos. Sabemos quién es Malito Cortés. Digo, Nartiquito Cortés, Malito Moreno, los chuchos, los que acabaron con el PRD. A Ricardo Anaya, que es un canalla porque hoy se quiere poner la bandera del fuero siendo senador cuando debe y tiene muchas cuentas pendientes. Todos sabemos quiénes son. Hay una muestra de desesperación muy clara. Las encuestas son muy claras, hay que leerlas y creo que ustedes lo saben. Ustedes ven las encuestas del Reforma, del Universal, del Heraldo, de periódicos que son afines a ustedes. Ustedes las conocen, saben que van a perder. Ustedes están apostando por las cámaras y también es válido, pero quiero comentarles también que el pueblo de México lo sabe, fue ultrajado durante 90 años. Fueron pocas familias, como diría don Andrés Molina Enríquez, 4 familias se mamaron la riqueza de México revolucionario. Hoy son 3 o 4 familias también. Está Salinas, así lo dice Andrés Molina Enríquez, hermano. Decía que solamente 4 familias se mamaron la riqueza de México. Lee el libro para que veas cómo lo dice tan textual Andrés Molina Enríquez en Los grandes problemas nacionales. Hay que ponerse a leer, mi querido amigo, yo te aprecio mucho, pero hay que leer. Pero fue ultrajado, sí te lo presto con mucho gusto, pero no lo debes de leer. diálogos. Lo debes de leer. El pueblo fue ultrajado durante 80 años, por eso no van a votar por ellos. No van a votar por los que quieren llegar aquí. Ciudadanos los que van a llegar aquí son los mismos de siempre. Pero quiero decirles que otra muestra de que están desesperados es lo que dijo Malito Moreno, que dejaría su candidatura y la presidencia de su alicaído partido cuando la misma ley JIPE en su artículo 241 se lo niega. O sea, no solo es un tipo perverso, no solo es un tipo ignorante para hacer ese tipo de propuestas que no caen en ningún rubro. Pero quiero también decir que lo que pasó hace unos días cuando se denunció un supuesto ataque a una candidata, la de la Cuauhtémoc, eso también es deleznable. Y es deleznable porque hoy nuestro partido está a favor de todas las candidatas y candidatos que sufran atentados, somos solidarios. Pero hay muchas contradicciones en el caso de este supuesto atentado. Y yo le pido desde esta tribuna a la Fiscalía y a las autoridades correspondientes a que investiguen, porque hay muchas contradicciones entre las declaraciones que hace esta persona con lo que se ha investigado. No se vale que se juegue de tal manera y sea tanta la desesperación de las mentiras que se acuda a este tipo de situaciones. Y con respecto a la marcha de los Rosados el domingo, ya se abrieron, es totalmente una marcha partidaria en donde traen gentes de muchas partes donde ellos gobiernan. Y nada más decirles que aparte de frutsis, aparte de tortas, los Rosados van a dar talco en sus bolsitas para el próximo domingo. Hay que hacerles un reconocimiento a 2 personajes de la vida pública. Al líder del Frente Guango de derecha, Claudio Xóchitl González, que es un pasguato, un incapaz para hacer una estrategia electoral, acordó que el PRI y el PAN fueran juntos desde 2021, se quitaron la máscara. Yo les decía que hacían el amor en lo oscurito, ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y no conformes con eso, fueron llevando su marcha rosada de que era ciudadana, aunque todos las políticas y políticos somos ciudadanos, pero decían que eran ciudadanos para decir que no estaban los partidos, aunque los dirigentes de los partidos allí se encontraban siempre,
y este domingo miles de millones saldrán a la calle para respaldar el cierre de campaña de Berta Xóchitl Gálvez Ruín y Santiago Tajada en la capital del país. La verdad es que son de humor involuntario. Miren, los otros dos personajes, en realidad son tres más, son los dirigentes de los partidos del Frente Guango de derecha, que tienen tanta confianza en el triunfo de su candidata que se aseguraron el primer lugar en la lista de senadores plurinominales. Y Alejandro Moreno, que hoy ya casi quieren promoverlo a la Belisario Domínguez, a ese personaje excepcional, le pide a Álvarez Maínez, declina, vamos a ganar, pero declina, por favor. Todas las encuestas, se me olvidaron ahí en mi curul, todas las encuestas dicen que va a ganar Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no nos confiemos. El próximo 2 de junio, muchas gracias, el próximo 2 de junio vamos a ganar con votos avasalladoramente la elección. Es la hora de la patria, pueblo de México, no hay mañana. El 2 de junio hay que salir a votar y ganar con tal ventaja que le quitemos toda tentación a la derecha de anular la elección. Permítame Miren, un momento el orador. un momentito, miren las encuestas, ahí están todas, bueno, aquí falta la encuestadora de encuestadoras, Massive Caller, que dice Berta Xóchitl Gálvez Ruín que si pagas sales arriba, pero a excepción de esas, en todas sale Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, senadora presidenta. Gracias al orador. ¿Con qué objeto, diputado Luis Palacios? Para poder, si me permite una pregunta a mi compañero orador. ¿Acepta el orador una pregunta del diputado Palacios? Con mucho gusto. 1 minuto la pregunta, 2 minutos la respuesta. Gracias. Gracias. En el marco de la desesperación de la derecha, que ya ve perdida la elección presidencial, ¿qué lectura le da usted a la reunión de carácter privado que se sostuvo con la ministra Norma Piña y la cúpula de los partidos de oposición? Muy bien. Yo sostengo que el partido más sólido de la oposición, el partido conservador por excelencia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Ya nos está amenazando con mandarnos al paredón si no hacemos no sé qué cosas de iniciativas. Y se reúne sin pudor alguno, cuestionan a Saldívar, expresidente de la Corte, que legítimamente y decentemente renunció a ser ministro de la Corte con todos los privilegios que eso conlleva, para sumarse a apoyar a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues sí, no más que Norma Piña es matraquera vergonzante de la derecha, que ahí está haciéndoles la tarea, ahí está golpeando permanentemente a los otros dos poderes de la República, no se entera que la República habla de equilibrio de poderes, no de un poder golpeador del poder legislativo y del poder ejecutivo, y se reúne con ese prócer de la patria que es Alejandro Moreno, con ese político destacadísimo que es el pasguato de Marco Cortés, con Zambrano, que lo regañó Berta Xóchitl Gálvez Ruiz porque dijo que su candidata que iba a ganar era Claudia Sheinbaum. Hasta Burrauzarán también acaba de decir lo mismo. Les traiciona el subconsciente porque en el fondo de su corazón saben que ya perdieron la elección. Claro, hay que ir a votar el 2 de junio. Pueblo de México, hay que ir a votar el 2 de junio. No hay que confiarnos, la derecha es culebra, es fraudulenta, es terrible. Quieren descarrilar la elección, quieren anular casillas, quieren decir que ellos que tienen a exfuncionarios presos por vínculos con el Chapo Guzmán como Genaro García Luna, o como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que está en España porque no quiere estar acá, porque piensa que le puede pasar lo mismo, y dicen que nosotros… Concluya. Concluyo y sigo con mi tiempo. Senadora, presidente, perdón. Adelante. Pregúntame. ¿Con Que qué me objeto, pregunte. Víctor Fuentes, que no corre el tiempo del senador, del diputado Noroña, y con qué objeto, senador Víctor Fuentes?
Eso. quiere una pregunta. Permítame, ¿acepta el orador Claro. una pregunta? Con mucho gusto. A ver, permítame, porque creo que usted no es integrante de la comisión permanente, Víctor Fuentes. Bueno, entonces yo le pido al senador que guarde el respeto y la prudencia. Lo he escuchado interrumpir a los oradores durante toda la asamblea y no es usted integrante de la comisión permanente. Debe tener respeto, senador, eso no se hace. No se hace eso. ¡Cachirul! ¿Con qué objeto, senador, diputado Robles? Para preguntarle al doctor Noroña, si me permite formularle una pregunta que permita que le dé su medicina a la oposición, inclusive a los que ni siquiera son de la comisión permanente. Con mucho gusto, aquí el doctor Un minuto Noroña, para a la orden. pregunta y 2 para la respuesta. Adelante. Me queda claro y creo que a todos los ciudadanos, las ciudadanas que han visto este debate, que hoy la oposición topó con pared de nueva cuenta y que de lo que habíamos dicho en un principio, que eran la candidata de la mentira, ellos son la bancada de las mentiras, de la ignorancia, de la falsedad, y yo quisiera que con argumentos que hemos platicado en otros momentos, usted me ayudara, compañero Noroña, a darle su medicina. Tengan para que aprendan del doctor Noroña la oposición, si se me permite, compañero. ¿Ha hecho la pregunta? Adelante, por favor, diputado. Sí, cómo no. Es que lo que me estaba preguntando, lo que comenté yo en corto, que el próximo domingo va a haber un apagón grande, el de Berta Xóchitl Gálvez Ruín y el de Santiago Tajada, que van a demostrar su pequeñez frente a esa marcha rosada que viene bajando de la colina y que pues se quitan la máscara. Miren cómo son la oposición. Hay un senador que se decía independiente de la realidad. Llegó al INE, dizque a representar al PRD sin estar acreditado. Así como el senador que ahorita me estaba interrumpe y ni siquiera es de la comisión permanente. Son cachirules, son tramposos, son mentirosos. Hasta aquí se exhiben. No. De verdad son de humor involuntario. A mí me da mucho gusto porque esto le pone alegría a la campaña. Porque ellos con todo su miedo que quieren generar, andan diciendo, ya lo he comentado aquí, que vamos a cerrar las iglesias. Háganme el favor, si son patrimonio de la humanidad, si nosotros respetamos el Estado laico que está por encima de todas las visiones religiosas, que vamos a quitar la propiedad privada. Claudia Sheinbaum Pardo va a hacer 1 millón de viviendas para el pueblo trabajador, en renta para que puedan juntar su enganche. No le vamos a quitar nada a nadie. Bueno, sí, a los saqueadores del país le estamos quitando el presupuesto y por eso están tan rabiosos, por eso están tan indignados, por eso están tan desesperados. Yo les vuelvo a decir, compañeros y compañeras, en México manda el pueblo de México. Y el 2 de junio el pueblo de México va a volver a confirmar que quiere que continúe la cuarta transformación. Sigo con mi tiempo. No quiero dejar pasar todas las mentiras que aquí han dicho. Les dijimos traidores a la patria, a la oposición, porque votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Nos roban las empresas privadas 490,000 millones de pesos al año y lo celebran. ¿Aceptaría Televisa que la descuartizaran en 5 pedazos para competir con las televisoras extranjeras? No aceptaría. ¿Aceptaría Telcel que lo descuartizaran en 5 pedazos para competir con la telefonía extranjera? No aceptaría. Y ustedes del PRI y el PAN votaron por descuartizar Comisión Federal de Electricidad en 5 partes. No han querido que se unifique. Han bloqueado
toda posibilidad de un desarrollo soberano e independiente, y a pesar de eso, Comisión Federal de Electricidad es garante del abasto de energía eléctrica en todo el país, porque las empresas privadas no se comprometen en nada, solo quieren negocio. Y aquí ha quedado constancia que los senadores, senadoras, diputados, diputadas de la oposición, lo único que quieren es proteger el negocio de las empresas privadas extranjeras de electricidad. Traidores al pueblo y traidores a la patria. Se han invertido en 22 proyectos 3.191 millones de dólares, el parque solar en Sonora, el parque solar en Yucatán, y se han reconstruido 16 hidroeléctricas. Comisión Federal de Electricidad produce el 22% más de energía limpia que los privados y menos del 37% de energía fósil. Se han invertido en mantenimiento 9.171 millones de dólares y todavía vienen a hablar mal de Comisión Federal de Electricidad. Les recuerdo que en Estados Unidos, que tanto admiran, Texas tuvo 210 apagones, Michigan 157, California 145, Carolina del Norte 111, Ohio 88, Nueva York se ha quedado a oscuras por días y los abastecen empresas privadas de electricidad. Ustedes quieren lucrar con cada problema que se presenta, pero el pueblo de México es mucha pieza para ustedes. Y termino. El ataque a Alessandra Rojo lo inventaron. Ya tenemos el dato que ella mandó un mensaje a las redes a las 9:51 de la noche y el ataque fue a las 10:05 de la noche. ¡Qué grave! Son unos farsantes. Están haciendo como que hay violencia, como que hay ataques. Concluyo, senadora presidente. Pero el 2 de junio no hay simulación. El 2 de junio los mantiene en el basurero de la historia sin ninguna duda. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestro movimiento, larga vida al pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.